por Chavarría, paso lento, donde Tacuarita guarda su cuento. Camino a Batel, río Corrientes, el alma del gaucho siempre presente. Nos bombardean con el día de San Valentín, Halloween, Hot Sale, Black Friday, día de la empanada, día del emoji, día del amigo del influencer del perro. Pero cuando llega el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, silencio absoluto. Cero anuncios, cero campañas fuertes, ni la presencia que realmente merece una fecha que toca la vida de millones de personas. Tiene que ver con que esta agenda no vende, no genera likes, no es marketinera. Hablar de discapacidad obliga a mirar problemas más profundos. Accesibilidad, igualdad real, políticas públicas, derechos que no se cumplen. Y a muchos gobiernos, a muchas marcas y a muchos medios también les incomoda meterse ahí. Es más simple armar un posteo sobre el Día de la Milanesa que hablar de por qué una persona no puede subir a un colectivo, por qué una familia espera meses una cobertura, o por qué un chico no puede ir a la escuela con los apoyos que necesita. Por eso este día pasa casi desapercibido, porque visibilizar la discapacidad obliga a hacerse cargo, y eso no siempre conviene. Es uno de los días que más sentido tiene, porque recuerda que una sociedad se mide justamente por cómo trata a quienes más barreras enfrentan, no por cuántas fechas inventa para vender más o para entretener más. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y bueno, cada vez que aparece un día internacional uno se pregunta si sirve de verdad o si es otra fecha más del calendario. Con un posteo prolijo en redes y un par de discursos formales. Pero cuando hablamos de discapacidad, la cosa cambia, porque acá no estamos hablando de una minoría ni de un concepto al azar para levantar banderas. Estamos hablando de personas concretas, de familias concretas, realidades que se viven todos los días y que muchas veces se enfrentan a un país que les pide más de lo que les da. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra cada 3 de diciembre porque en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha para promover los derechos, para promover la dignidad y el bienestar de las personas con discapacidad en todo el mundo. La idea nació después del Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, desde 1983 hasta 1992, un periodo en el que la ONU trabajó para que los países empezaran a crear políticas de inclusión. Cuando ese decenio terminó, decenio sería algo así como periodo de 10 años, ¿no? Cuando ese decenio terminó, se decidió fijar un día permanente para mantener el tema en agenda. Desde entonces, cada 3 de diciembre se busca visibilizar las barreras que siguen existiendo. Barreras sociales, barreras económicas, culturales y políticas. Y recordar que la discapacidad no es un problema individual,
sino una cuestión de derechos humanos y equidad, que depende en gran parte de cómo una sociedad elige organizarse y acompañar. En Argentina la discapacidad no es un tema nuevo, pero sí es un tema siempre pendiente, y a veces, más que pendiente, abandonado. Y no hace falta ir muy lejos para verlo, alcanza con caminar una vereda rota, ver un colectivo sin rampa, o encontrar que una escuela no tiene los recursos para acompañar a un chico que necesita apoyo. Y ni hablar cuando entramos en las cuestiones burocráticas, ¿no? Trámites eternos, certificados que tardan meses, coberturas que se discuten, pensiones que se ajustan según el humor del gobierno de turno, como si la discapacidad fuera temporal o negociable. En el contexto actual de Argentina, con una crisis económica que no afloja, ajustes que aprietan desde todos lados, inflación que se come los ingresos y un clima político que mezcla bronca, cansancio y discursos cada vez más duros. Pareciera que hablar de discapacidad es casi un lujo, como si hubiera temas más urgentes. Pero la verdad es que ahí está el error, porque cuando un país decide ajustar, siempre ajusta donde menos se nota, o mejor dicho, donde menos ruido hace. Y muchas veces ese silencio es porque las personas que lo sufren no tienen micrófono, o no tienen el espacio para gritar lo que les pasa. Y esto no es nuevo. Argentina pasó por etapas donde el Estado se comprometió un poco más, otras donde se lavó las manos y otras donde directamente dio la espalda. Pero hoy la situación está especialmente tensa. Recortes en programas de apoyo, demoras en pagos a prestadores, centros de día que sobreviven como pueden, familias que se organizan para cubrir lo que ya nadie cubre, y una sensación generalizada de que la discapacidad no vende, no da rating, no sirve para la pelea política. Pero ahí está, presente en miles de hogares todos los días. Ahora también es cierto que la sociedad argentina tiene una cosa que es hermosa, ¿no? Esa solidaridad espontánea que aparece cuando algo duele. Y uno lo ve. Maestras que se las ingenian, clubes deportivos que incluyen, barrios que empujan, padres y madres que se vuelven expertos en 1000 temas por necesidad, y profesionales que trabajan el triple de los que les pagan. Esa red invisible sostiene más de lo que debería. Pero claro, obviamente esto no alcanza, porque la inclusión no puede depender de la buena voluntad. Tiene que ser política pública, sostenida, financiada y respetada. En esta fecha, conviene frenar un minuto y pensar qué significa realmente inclusión. No es solo una rampa, aunque la rampa ayuda. No es solo un certificado, aunque el certificado abre puertas. No es solo un subsidio, aunque el subsidio sostiene. La inclusión es un clima social, es la idea de que todos somos parte, de que nadie vale menos por necesitar más, de que una persona con discapacidad no es un gasto, ni una carga, ni un trámite, sino un ciudadano como cualquiera. Y eso en un país que está discutiendo todo el tiempo quién merece qué, es un desafío enorme. También hay algo personal en todo esto, ¿no? Porque cada familia que convive con la discapacidad sabe que la vida cambia. Cambia el tiempo, cambian las prioridades, cambia la manera de mirar. Pero también cambia el país en el que vivimos. Y ahí es donde se sienten las diferencias. Un Estado presente o un Estado ausente. Una escuela que acompaña o que expulsa. Las políticas públicas no son teorías, se sienten en la mesa
de cada hogar. Y cuando uno mira hacia adelante, la pregunta es obvia. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando que un día se acuerden? ¿Que aparezca un presupuesto? ¿Que la política deje de gritar y empiece a escuchar? ¿O empezamos a construir un discurso distinto? Un discurso más humano, más realista y más cercano. Porque si hay algo que la discapacidad enseña a quienes la viven de cerca y quienes la acompañan, es la paciencia. Pero la paciencia no debe confundirse con resignación. Hay una diferencia enorme entre aceptar una realidad y naturalizar una injusticia. Y hoy en la Argentina muchas personas están haciendo equilibrio entre las dos cosas. Quizás este día sirva para algo si lo usamos como una excusa para mirar alrededor, para preguntar qué hace falta, para incomodarnos un poco. Porque la verdadera inclusión empieza cuando dejamos de pensar qué bueno sería y empezamos a pensar qué corresponde que sea. Y en un país que está siempre al borde de algo, al borde del ajuste, al borde de la crisis, al borde del salto, del abismo, la discapacidad nos obliga a mirar más despacio, a bajar un cambio, a entender que hay vidas que no pueden correr al ritmo del mercado, del discurso político, del apuro cotidiano, y que eso no las hace menos dignas ni menos valiosas. Hoy, más que un homenaje, lo que hace falta es un compromiso. Un compromiso simple, un compromiso humano, reconocer, escuchar, acompañar y exigir, porque no alcanza con la empatía. La empatía obviamente emociona, pero la política es la que transforma. Y si la discapacidad sigue siendo un tema de segundo plano, es porque todavía falta que la sociedad entera la tome como lo que es, una cuestión de derechos. Ojalá este día sirva para eso, para que dejemos de hablar de inclusión como concepto y empecemos a hablar de inclusión como práctica, para que nadie tenga que agradecer lo que le corresponde. Y sobre todo, para que entendamos algo fundamental. Un país que no incluye, no avanza, se queda y se empobrece en todo sentido. No solo en lo económico, sino en lo moral, en lo humano, en lo colectivo. Hoy no hace falta celebrar, hace falta mirar más profundamente y empezar a cambiar hoy, no mañana. Seguimos. No money, routine, stale bread, cheap tea and beans, late night, no dreams, hot socks, dirty locks, no jeans. I know it sounds funny, honey, but I got no money. Rock and roll, 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 rock and roll. Television, flat drink, wash up, fill up the sink. No care, no think, no soap, no hope, I stink. I know it might seem mean, but baby, I ain't got no ring. Rock and roll, rock and roll,
rock and roll. Rock and roll. I'm so much better than you. I can't do exactly what you can do. Being here reminds me I'm alive. Better than being stuck in a 9 to 5. But I still can't pay for shoes.